Shalom, shalom, amada familia, bienvenidos a esta parte número 2. Bueno, en sí, otro podcast diferente de esta sección de la cual estamos hablando acerca de la Torá en este parashá Vayislach, hablando acerca de la vida de Jacob. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo? Espero que hayan, de una forma u otra, no digan parte 2, no digan parte 1, porque cada sección pues va a ser cada programa, pero si escuchaste el programa pasado, pues espero que haya sido de bendición para tu vida. Si no lo has escuchado, en los comentarios está el link en YouTube de la parte número 1 donde hablamos acerca de luchar. Vamos a luchar, vamos a hacer todo lo posible para ir adelante en lo que el Eterno nos ha hecho. Así como aprendimos de Jacob, luchando con el ángel hasta que no lo bendijera, hasta que no hubiera algo grande, verdaderamente no lo iba a dejar ir, y aprendimos grandes cosas allí. Hoy vamos a hablar acerca de una mujer. Hablamos acerca de Jacob y ahora vamos a hablar acerca de su esposa. Muchas personas pensarían de que vamos a hablar acerca de Lea porque tuvo más hijos, pero no, vamos a hablar acerca de Raquel, la que tuvo 2. Y no sé, de una forma u otra, es interesante porque uno puede leer la Biblia y tomar una perspectiva de una cierta persona y no verdaderamente entender cuál es el propósito de esa persona en la Biblia. O sea, tomar y decir, esta persona, digamos, ves una persona en el supermercado y tú automáticamente la juzgas y piensas que esa persona es, no sé, completamente alguien y al final, no sé, hay una conversación y dices, oye, estaba súper incorrecto en esa análisis que había hecho esa persona. Y yo creo que a la misma vez pues ya hemos aprendido de que Jacob no se robó nada. Jacob agarró lo que ya había sido prometido por él, de una forma u otra Esaú lo entrega. Bueno, ya hemos hablado acerca de eso, no quiero hablar mucho de Jacob. Y Raquel también, porque en estos días he escuchado muchas personas decir, no, es que Raquel, por llevarse los dioses o los ídolos de su padre Labán, fue maldecida y por eso murió en el desierto. Y bueno, unas grandes cantidades de cosas, pero no voy aquí a tratar de cambiarle la mente a nadie, solo quiero traer un tema de Raquel. Porque Raquel, cada hombre y mujer en la Biblia mencionados no están allí solo por, vamos a ver si cae bien aquí. No, están allí con un propósito y cada uno de nosotros tenemos que aprender de cada uno de ellos. Y Raquel, sabemos por medio de la palabra, que murió al dar a luz. Mientras daba a luz, ¿a quién? A Benjamín. Y este fue el momento de la angustia también de nuestro padre Jacob. De manera similar, el profeta Jeremías predijo una tribulación venidera que llamó el tiempo de angustias de Jacob. Los sabios se refirieron a los días de tribulación antes de la venida del Mesías como los dolores de parto del Mesías. Lo voy a decir una vez más, dolores de parto del Mesías. Y antes de la venida del Mesías, la tierra pasará por un tiempo de ¿qué? De angustia, tribulación y calamidad que se puede comparar con los dolores de parto de una mujer a punto de dar a luz. Muy interesante, ¿verdad? Vayamos rápidamente al libro de Jeremías, en el capítulo 30. Y si estás escuchando y bueno, estás en casa y lo puedes hacer, pues ve conmigo. Pero si no, vas en el carro, vas en el bus, estás en el gym, en el gimnasio y quieres y no puedes, pues vamos a leerlo, no te preocupes, aquí en el podcast. Jeremías capítulo 30, verso 5 dice la palabra de Hashem. Así dice Yahweh, ustedes oirán un clamor de temor, hay temor y no hay shalom. Pregunta ahora y mira, ¿pueden dar a luz los hombres? ¿Por qué entonces veo a todos los hombres con sus manos en sus estómagos como mujeres que están de parto, con todos sus rostros pálidos? Me parece un poco chistoso eso, ¿verdad? Hay hombres que se han desmayado. A lo mejor, si eres una casada, pues a lo mejor a tu amado, si tienes hijos, le pasó exactamente esto. Verso 7. ¡Qué grandioso será ese día! Nunca ha habido uno como este. Tiempo de tribulación para Jacob, pero de él será salvado.
malvado. Tremenda palabra, ¿verdad? La profecía de Jeremías puede haber estado aludiendo a nuestra porción de la Torá de esta semana, el tiempo de la angustia de Jacob, que vino como una mujer en el parto. Parece una reminiscencia de los dolores de parto y la muerte de la amada esposa de Jacob, Raquel. En ese sentido, la aflicción de Raquel alude también a los días de dolores del parto del Mesías, que Jeremías llama el tiempo de la angustia de Jacob. Tremendo, ¿verdad? Yeshua les dijo a sus discípulos que esperaran que guerras, hambrunas y terremotos durante el comienzo de los dolores de parto mesiánicos. El tiempo de angustia que predijo Yeshua descendió sobre el pueblo judío una generación después. La destrucción del templo y Jerusalén se produjo después de su muerte, resurrección y ascensión. Se podría decir que la primera venida del Mesías se puede comparar con una madre que dio a luz a un bebé antes de sufrir los dolores del parto. Los dolores del parto vinieron, ¿qué? Después de la venida del Mesías. En Isaías capítulo 66, verso 7 dice esto. Antes de dar a luz, dio a luz, antes que viniera su dolor, dio a luz un niño. O sea, antes de que todo esto sucediera, primero se dio luz al niño. Pero que viene después, todo lo que va a acontecer. Qué tremendo, ¿verdad? Y yo creo que esto es uno de los temas que necesita ser bien tratados. Después, estamos viviendo en este momento tiempos bien difíciles en nuestra vida, ¿cierto? De una forma u otra, por supuesto, automáticamente nosotros podemos correr a la idea de que, oye, se está acabando el mundo. La venida es mañana. En verdad nadie lo puede saber porque han habido momentos en nuestra historia, a lo mejor no comparados a este, pero sí han habido, digamos, grandes guerras. Bueno, hablemos de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Hemos hablado también de otras pestes, grandes cosas donde han muerto una gran cantidad de personas en el pasado. Y de la misma forma, como hablábamos el tiempo de la destrucción del templo o el holocausto, etcétera, uno pudiera, para ese tipo de persona que estaba viviendo eso, decir, oye, se está acabando el mundo. La realidad es de que todos estos acontecimientos verdaderamente son dolores de parto antes de la venida del Mesías. ¿Y qué pasa? O sea, primero que todo, pues no soy hombre, no voy a tener esa experiencia, pero basado, por supuesto, en la medicina y en las películas y en todo tipo de cosas y en experiencias y en historias podemos determinar que, como sociedad, de que los dolores de parto son fuertes y como medicina podemos determinar que, por supuesto, los dolores de parto se vuelven más difíciles mientras va la experiencia y a la misma vez con más dolor. Así que poco a poco esos dolores de parto se van volviendo más difíciles. Las visiones, en el libro de Apocalipsis simbolizan a Israel como una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas en Apocalipsis capítulo 12, verso 1. Esta mujer alude ¿a quién? A Raquel. La mujer gritó, estando de parto y con dolores de parto. Apocalipsis capítulo 12, verso 2. Ella dio a luz al Mesías, dice allí en Apocalipsis. De ella fue llevado el cielo y el dragón Satanás hizo guerra contra ella. Esta visión apunta hacia las tribulaciones que le sobrevinieron a Israel en la generación posterior a la ascensión de nuestro Mesías. Roma hizo la guerra a Judea y a Jerusalén. Destruyeron el templo sagrado y enviaron al pueblo de Jerusalén al exilio. La gran aflicción se produjo después del nacimiento del niño. Y los rabinos anticipan un tiempo futuro de prueba y tribulación justo antes de que llegue el Mesías. Tremendo, ¿no? El rabino Yohanan dijo, en la generación de la venida del hijo de David, los discípulos de los sabios serán pocos en número. ¡Wow! Y en cuanto a los demás, verán tristeza y dolor, se harán muchos problemas y leyes malas, cada uno un nuevo mal viene rápidamente antes de que el otro haya terminado. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Primero que todo, 2 cosas que me gustaría resaltar en este comentario del rabino Yohanan. No Yohanan, este es otro. Se harán muchos problemas
y leyes malas. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo en nuestro mundo en este momento. Una gran cantidad de leyes, primero ley que aprueba el aborto, ley que aprueba el matrimonio homosexual, ley que aprueba que el matrimonio homosexual puede aprobar la adopción de niños, y una gran cantidad de otras en todas diferentes partes del mundo, aprobando que la maldad que lleva, por supuesto, la perdición de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Así que ya estamos viendo esto y poco a poco vamos a seguirlo viendo. Pero lo que quiero regresar al punto número 1 del cual tocamos en el día de hoy es, veamos cómo Raquel no es cualquiera. Que Raquel es mencionada como esa mujer que da parto a dolor, aunque muere, por supuesto, en el parto de Benjamín. Nos da una profecía en el parashá de esta semana que así de fuertes serán los dolores de parto también cuando venga el Mesías. O sea, van a ser tiempos bien difíciles. Y esto no es para asustar. Yo creo que esa es una cosa que también es muy importante mencionar en el día de hoy. Muchas personas durante esta temporada han estado viviendo bajo miedo. Y por supuesto es normal, somos de carne y de hueso, pero recordemos que también somos Jacobs, que vamos a ser hombres y mujeres que vamos a luchar. Y esto significa tener una verdadera fe. Por eso es importante que en los tiempos que estamos viviendo entendamos de que nuestra vida no termina aquí. Y eso es duro, ¿verdad? Porque eso literalmente es casi entrenar a nuestra mente a pensar de una manera completamente diferente. Suena como la Biblia, ¿no? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero si verdaderamente nosotros pudiéramos determinarnos en nuestra mente, yo no estoy hablando de yoga o cualquier tipo de esas cosas, pero sí tiene que haber un cambio de mental en nuestra vida, de que ahora estamos bajo una promesa. No podemos tomar estas cosas a la ligera porque son tan importantes que aún determinan el resto de nuestra vida y determinan el resto de la vida de otras personas. Por eso digo, si nosotros podemos pensar en la Biblia, podemos pensar en estas cosas como una manera tan importante para nuestra sociedad, vamos a poder verdaderamente determinar que lo que nosotros hacemos en nuestro estudio bíblico, en estas cápsulas de vida, en enseñanzas, como la solución a los problemas del mundo, entonces vamos a poder verdaderamente impactar esta generación. De que mi ejemplo en mi trabajo, de que mi ejemplo en mi casa, van a determinar cómo otras personas conozcan de mi Mesías y el impacto, esa palabra tiene que quedarse muy bien en nuestra vida, el impacto que va a determinar si esta persona verdaderamente cree en mi Mesías, sí o no, entonces va a poder cambiar nuestra manera de vivir. Porque lo que va a determinar verdaderamente en este tiempo, cuando vengan los días difíciles, es la fe. ¿No se ha visto durante este tiempo? Una de las cosas que creo que nos hemos enfocado nosotros aquí en el ministerio es a no enseñar miedo. No podemos estar bajo miedo porque el miedo consume, el miedo te come. El miedo verdaderamente te va a llevar a la perdición. El miedo te va a llevar, ¿sabes qué? A lo mejor hasta considerar regresar a Egipto, como el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan? El pueblo de Israel cuando le dio miedo en el desierto y le decía a Moisés, ¡ay no, mejor regresémonos a ser esclavos! Y eso puede pasar en nuestra vida. Otras palabras que me parecen muy importantes de ese rabino Yohanan, es de que dice que los discípulos de los sabios eran pocos en número. ¡Wow! Eso es en verdad un poco, ¿cómo se pudiera decir? Triste. Señoras y señores, siempre se ha dicho que en cada generación hay un remanente. Yo no estoy hablando de Israel Casa Integral, al ministerio al cual yo pertenezco, que es el único remanente. No, eso sería ya una secta, pensar que somos la única iglesia o ministerio que están haciendo las cosas bien y que el resto de las personas se van a ir al infierno. Eso es una secta. Y si alguna persona te dice eso, estás en una secta. ¿Por qué digo esto? Porque en cada generación hay un remanente. Esto no significa que son 100, 200. Un remanente pueden ser millones. Vivimos en un mundo de billones de personas. Pueden ser 1 billón, 2 billones de personas. Pero en cada generación hay un remanente. Lo importante, por supuesto, es de que este remanente se haga más grande. Pero siempre se ha hablado de que en los últimos días
por supuesto la palabra lo dice, de que cada persona va a tener que tomar la decisión si va a ser caliente o frío. Y esto es bien difícil porque basado en nuestra sociedad, en los impactos sociales que vivimos, o las presiones sociales de las cuales estamos viviendo, se está haciendo más difícil que una persona verdaderamente se distinga de ser un verdadero discípulo de Yeshua, eh, porque estamos aceptando tantas agendas de las cuales el mundo da. Entonces, por eso el círculo, se pudiera decir de ese sentido, se hace más y más pequeño debido a que hay muchas personas que determinan que su fe ya no es tan fuerte o que pueden aceptar ser homosexuales dentro de la iglesia o practicar el aborto dentro de la iglesia, y eso es verdaderamente anti Torah, anti ley. Y lo tengo que decir anti ley porque es la ley de Adonai, es la constitución legal del reino. Y ir en contra de los mandamientos y estatutos te hace un ¿qué? Una persona que va en contra de lo correcto. Entonces, el remanente tiene que permanecer ¿qué? Fuerte. Porque sabemos que los días se van a poner más difíciles y no podemos tirar la toalla en la primera presión social. Regreso al podcast número 1 del cual hicimos esta semana, que es que Jacob lucha, pelea por su bendición. Y otra vez tengo que regresar a ese punto de que tenemos que entender que los días se van a poner difíciles, de que esta no es un trending, o sea, de que esto no es porque Pepito se colocó azul y toda la gente se colocó azul, entonces yo también me voy a colocar azul. A veces la presión social va a ser no colocarte azul, sino colocarte blanco, en el sentido de ir en contra de lo que el mundo dice, y eso verdaderamente es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer todos los días, ¿verdad? Ir en contra de lo que el mundo dice que es normal, de lo que el mundo dice que está bien. Y diría yo, ya para no extenderme tanto en el tema del día de hoy, que esos dolores de parto se van a volver más y más difíciles. ¿Yo estoy hablando de miedo? No, estoy hablando de la realidad. Entonces, para una persona que está en este momento viviendo lo que estamos viviendo en la parte no solo económica, sino de la salud, no debería ser sorpresa. Si es sorpresa para ti lo que estamos viviendo, significa que no has leído tu Biblia. Porque la Biblia por mucho tiempo nos ha dicho que antes de la venida del Mesías habría dolores de parto, y lo podemos comparar a los dolores de parto de Raquel. Días bien difíciles, pero que hombres y mujeres entienden los tiempos, saben cómo prepararse y siguen en su camino haciendo la voluntad perfecta de Adonai, sabiendo que, escuche muy bien, que pase lo que pase, estamos seguros en Él porque estamos bajo convenio, estamos bajo constitución, y número 3, sabemos que Adonai nos ha prometido resucitarnos. Y eso es tan maravilloso. Eso es promesa de promesas. O sea, eso es algo extraordinario. Adonai no solo me ama, ha venido a morir en la cruz por mí en un madero, sino que ahora también ha prometido que va a estar conmigo el resto de mi vida. No aquí en el mundo, nomás, sino el resto de mi vida en el trono. Eso es gran bendición. ¿Y sabes qué? Eso es para poder tú en este momento, mientras estás escuchando este podcast, decir gracias, Rey. Porque Él hubiera podido dejar de que murieras y desaparecieras. O sea, ya, se acabó. No, Él dice, yo les prometo a ustedes que los voy a levantar, que va a haber un levantamiento otra vez de mi pueblo y que van a estar conmigo el resto de mi vida. Eso es gran bendición, ¿verdad? Entonces, pase lo que pase en este mundo, señoras y señores, como creyentes en Adonai, necesitamos estar confiados de que vamos a pasar el resto de nuestra vida con Él, que vamos a ir a dormir, pero que vamos a resucitar. Por eso nosotros tenemos que siempre orar
para que la voluntad de Dios se haga perfecta en nuestra vida. Y esto es fuerte, y lo siento, pero tenemos que decirlo, aún si significa morir. Wow, fuerte, ¿verdad? Porque estamos hechos de emociones, Adonai nos creó de emociones, y vamos a doler, claro que sí. Bueno, nosotros no, si morimos nosotros no. Van a morir las personas que nos aman, van a doler las personas que nos aman, perdón. Nosotros vamos a dormir, pero tenemos que entender que aún allí Adonai es perfecto, que aún allí Adonai quiere lo mejor para nosotros, que aún allí Él está cumpliendo su voluntad perfecta. Por eso lo he enseñado muchas veces en las cápsulas de vida, si las escuchabas, que yo decía en todo momento, y lo voy a seguir diciendo, cuando oremos, que sea la voluntad de Adonai la que se haga perfecta y no la nuestra. Mis amados, espero que el programa del día de hoy, el podcast de esta semana número 2 sea de bendición para tu vida. Ayúdame a compartirlo con otras personas. Gracias por estar en esta conexión. Déjame aquí en los comentarios qué te parece. ¿Qué puedes agregar a este tema que sea de bendición para otros? Déjalo allí en los comentarios, será de bendición. Recuerden que pueden escuchar este podcast también en Spotify, en Google Podcast, en Apple, en todas las diferentes Deezer, Amazon. Pueden escuchar este podcast llamado La Raíz de Nuestra Fe. Búsquennos allí. A todos los jóvenes que manejan estas redes de podcast para que puedan escuchar, suscríbanse y descarguen el podcast La Raíz de Nuestra Fe. Déjame recordarte que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones.